Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre ángulos determinados por secantes y paralelas. El contenido que se va a trabajar el día de hoy es ángulos determinados por secantes y paralelas y propiedades de los ángulos cortados por paralelas. Como primera medida vamos a definir el concepto de secante, que es una secante, cómo se intersecan las secantes dentro de un mismo plano. Podemos decir entonces que una secante no es más que una recta que intersecta a dos o más rectas del mismo plano en puntos distintos. Cuando una secante intersecta dos rectas paralelas, se forman 8 ángulos. Estos ángulos se clasifican según su posición en este momento vamos a mostrarles a ustedes que esta es una secante que está cortando dos rectas que son paralelas. Miren que en este momento tenemos dos rectas paralelas aquí, dos rectas que son paralelas, ¿vale? Esta L1 y esta recta L2 son paralelas, y esta recta que está acá es una recta secante, que en este momento está cortando estas dos rectas que son paralelas, y al cortar estas dos rectas que son paralelas se forman estos 8 ángulos, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Con respecto a la determinación de cada uno de los ángulos que se forman al cortar paralelas por una secante, tenemos los ángulos colaterales. ¿Qué son los ángulos colaterales? No son más que los ángulos que están ubicados al mismo lado de la secante. Miren que en este caso el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4 están todas o todos al lado izquierdo de la secante. Recuerden, esta es la secante y todos estos ángulos están al lado izquierdo de la secante, por tanto son ángulos colaterales. También tenemos el caso opuesto, donde todos los ángulos están al lado izquierdo de la secante y estos ángulos también son considerados ángulos colaterales. Tenemos también los ángulos internos. Los ángulos internos son los ángulos que están ubicados entre las paralelas, o sea, al interior de las paralelas, por eso se llaman ángulos internos. Recuerden, estas son las paralelas, esta es la secante, y los ángulos que están dentro de estas paralelas, por dentro de ellas, son los ángulos internos. El ángulo 2, 3, 6 y 7 son los ángulos internos. También tenemos los ángulos externos. Los ángulos externos no son más que los ángulos que están ubicados por fuera de las rectas paralelas. En este caso, recuerden, estas son las rectas paralelas, esta es la recta secante, y los ángulos externos son los que están ubicados por fuera de las paralelas, en este caso por fuera de las paralelas, y los ángulos 1, 5, 4 y 8 son los ángulos externos. También tenemos los ángulos alternos internos. Esto significa que son los pares de ángulos internos que no son colaterales y tampoco son adyacentes. En este caso, los alternos internos quiere decir que están dentro, por eso son internos dentro de las paralelas, y no son colaterales, por eso son alternos. Está el ángulo 6 y el ángulo 3. Uno está al lado derecho y el otro está al lado izquierdo, o en su defecto uno está en el lado izquierdo y el otro está en el lado derecho. Son alternos porque están a lados opuestos y son internos porque están dentro de las paralelas, por eso se llaman ángulos alternos internos. También encontramos los ángulos alternos externos. Estos ángulos son los ángulos que están por fuera de las paralelas y son alternos, ¿sí? O sea, no son colaterales ni tampoco son adyacentes. En este caso, el ángulo 5 y el ángulo 4 están por fuera de las paralelas, por tanto son ángulos externos y son alternos porque uno está al lado derecho y el otro está al lado izquierdo. Como lo vemos en este caso, también hay uno que está al lado izquierdo y uno que está al lado derecho. Son alternos, está uno a un lado y el otro al otro, y son externos porque están por fuera de las paralelas. También tenemos los ángulos que son ángulos correspondientes, y son los pares de ángulos
uno alterno, uno interno y otro externo, que son colaterales pero no son adyacentes. En este caso, miren que estos ángulos de aquí son ángulos correspondientes. Estas son las paralelas. Uno está dentro, ¿sí? Uno es interno y el otro es interno. Y ambos están en la misma lado, o sea, son colaterales, están al mismo lado. En este caso, el mismo lado izquierdo de la secante, ¿vale? En este caso también esos también que son correspondientes porque uno es externo, otro es interno y ambos están al lado izquierdo de la secante, ¿vale? Lo mismo podría ocurrir si están dentro de la secante, ¿listo? Están al lado izquierdo de la secante. Con respecto a las propiedades podemos decir entonces que si una secante intersecta a dos rectas paralelas, entonces se establecen las siguientes propiedades de congruencias entre los ángulos. La primera propiedad de congruencia se establece en que los ángulos alternos internos son congruentes. En este caso, el ángulo 6 y el ángulo 3 son congruentes. Congruentes quiere decir que tienen la misma medida. En este caso, miren que este ángulo 6 que está aquí y este ángulo 3 que está aquí son ángulos alternos, internos porque están dentro, y alternos porque uno está al lado derecho de la secante, otro está al lado izquierdo de la secante, y este ángulo 6 tiene la medida de este ángulo 3. En este caso, si el ángulo 6 tiene una medida de 30 grados, el ángulo 3 también tendrá esa misma medida. La otra propiedad que podemos denotar en este ejemplo sería que los ángulos alternos externos son congruentes también. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 8 son ángulos alternos externos y por tanto son congruentes. Este ángulo es un ángulo externo, este otro es otro ángulo externo, ángulo 1 externo, ángulo 8 externo. Son alternos porque uno está al lado izquierdo de la secante, el otro está al lado derecho de la secante, son alternos, externos, y la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 8 son iguales. Eso quiere decir que si el ángulo 1 tiene una medida de 45 grados, el ángulo 8 también tendrá una medida de 45 grados. Por último tenemos la propiedad 3 que nos dice que los ángulos correspondientes son congruentes. En este caso, estos ángulos 5 y el ángulo 7 son ángulos correspondientes. Miren, el ángulo 5 y el ángulo 7 son correspondientes porque se encuentran al lado derecho de la secante. Uno es interno, que es el 7, y otro es externo, que es el 5. Y puedo deducir entonces que la medida del ángulo 5 y la medida del ángulo 7 son iguales. Eso quiere decir que si el ángulo 5 mide 70 grados, por ejemplo, el ángulo 7 también tendrá esta misma medida. Muchas gracias por habernos escuchado, el día de hoy. Espero los conceptos hayan quedado muy claros. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.